Sean bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera vez. En esta mañana titulé el mensaje de hoy con el corazón agitado. ¿Cuántos de acá viven con las palpitaciones un poquito aceleradas? Dice la historia que sobre un árbol frondoso en medio de la ciudad, en una de las ramas de este árbol se encontraban dos gorriones y uno, mientras observaban a la gente de un lado para el otro, cómo corrían, iban de un lado sin parar, sin cesar, uno le dice al otro: ¿cómo me gustaría saber por qué corren tan ansiosos estos hombres? ¿Por qué corren tan ansiosos tras su ambición? Y el otro lo mira y le dice: amigo, ¿será que ellos no tienen un padre como tenemos vos y yo? ¿Cuántas veces que hemos leído el Sermón del Monte, allí en Mateo capítulo 5, 6 y 7, pero esta vez me detuve en una pregunta que la hemos leído un montón de veces, pero quizás por el tiempo en que estamos viviendo me llamó más la atención. Mateo 6, versículo 27. ¿Recuerdan esta pregunta que hace Jesús? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir un minuto al curso de su vida? Y también antes, en el versículo 25, Jesús le hace otra pregunta y dice: ¿no tiene la vida más valor que el alimento, que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Y una vez más me detuve en esta pregunta: ¿por qué el Señor está diciendo esto? Me llegó a entenderlo de otra manera, quizás no me había dado cuenta, pero cuando Él dice, ¿no tiene la vida más valor?, Él está comparando la vida con el alimento, el cuerpo con la ropa. O sea, el Señor lo que está queriendo decir es: si tu vida, vos existís, estás en este universo porque yo te pensé, yo decidí qué día vos ibas a llegar a este universo. Y yo soy el que decide cuándo vamos a dejar de estar en esta tierra. Si yo fui el que sopló aliento de vida, el que te pensó, si vos estás en mis manos y mi vida depende, tu vida depende de mí, ¿qué te hace pensar que el alimento te puede faltar? Si yo me ocupo de lo más grande, de darte vida, el Señor está diciendo: ¿te pensás que yo no me puedo encargar también de eso? Les pregunta: ¿acaso no vale más el cuerpo que la ropa? ¿Qué le está queriendo decir? Yo te creé y te diseñé con mis manos, soplé aliento de vida. Tu cuerpo me pertenece a mí, dice el Señor. Yo te creé así como sos. Y si yo me encargué de eso, ¿no te parece que lo otro también va a venir por añadidura? El vestido. La palabra de Dios en Filipenses 4, 6, les invito a que lo busquen conmigo. Yo no sé quiénes de ustedes luchan día tras día con la ansiedad. ¿Habrá alguno acá? No, ¿no es cierto? Es algo que me sucede a mí. Saben que yo lucho con eso todos los días. Miren a Mica, ¿ven? La cara que hace así, sonríe y hace así. Soy una persona muy ansiosa. Tenemos un calendario en casa y yo ya el otro día a las 11 ya estoy dando vuelta. El número y el día ya lo estoy actualizando para levantarme y que ya esté.
Ayer estábamos en casa y yo le decía, no, porque el jueves cuando yo haga esto y diga esto y va a pasar esto, ¿y qué va a pensar cuando yo le diga eso? Me dice, el jueves, estábamos sábado, ¿ya estás pensando? Bueno, vieron que la mente a veces se va. Bueno, eso nos pasa a los ansiosos. Quizás algunos no entienden de qué estoy hablando, pero algunos sí me entenderán. Y batallamos y nos preocupamos de las cosas con muchos días de anticipación, que cosas que quizás ni siquiera van a suceder. Y eso es lo malo de la preocupación, ¿no es cierto? Porque uno se preocupa dos veces. Si va a pasar, bueno, te vas a preocupar el día que te toque, pero lo malo es que ya te preocupaste 4 o 5 días antes y venís 5 días ya maquinando mal. Y lo malo es también que si no sucede te preocupaste al divino botón. Pero bueno, ¿hay una solución para esto? Ustedes se preguntarán, ¿se puede? Y yo cuando leía la palabra de Dios digo, ¿es esto posible? Yo leía Filipenses 4, versículo 4, y dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. Y acá, donde quiero llegar, versículo 6, dice la palabra de Dios, no se inquieten por nada. Yo digo, Señor, esto no puede ser literal. ¿Alguno de ustedes cree que esta palabra es literal? Cuando dice no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Yo leía esta frase, ¿no es cierto? Estas palabritas, no se inquieten por nada. Y yo digo, acá tiene que haber otra cosa, porque es imposible que el hombre viva sin inquietudes. Creo que hora tras hora surge una inquietud nueva. Pero la palabra de Dios dice, más bien en toda ocasión. Yo creo que ya está diciendo, cada vez que se presente una inquietud. Y acá va el cambio de actitud, que es lo que nos dice el Señor realmente. En cada ocasión donde venga una inquietud, donde venga una preocupación, donde venga un momento de angustia, de incertidumbre, de ansiedad, ¿qué debemos hacer? Con oración y ruego, presentar sus peticiones a Dios y darle gracias. Es transformar ese momento en adoración a Dios. Cuando llegue el momento de la inquietud, lo que dice la palabra de Dios, presenten en oración, pero denle gracias. ¿Cómo? Dar gracias en el momento de la incertidumbre, de la inquietud. En el momento donde estoy ansioso, allí tengo que dar gracias. Dice la palabra, den gracias por esa paz que se va a activar en ese momento que ustedes dejen esa inquietud en manos de Dios. Dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tu mente. ¿Cómo puedo desactivar? Yo, como les dije, un pequeño pensamiento desata, segundo, tercero, cuarto, cientos de miles que la mente no puede controlar, y si le damos rienda suelta, no sabemos dónde terminamos. ¿Cómo llegué con este pensamiento hasta acá? Y bueno, ese pequeño que arrancó, le diste rienda suelta. Por eso el Señor nos dice y nos da esta herramienta. En el momento, más bien en toda ocasión, cuando ustedes están inquietos, ese es el momento para presentar la oración y el ruego. Y Señor, te entrego esta inquietud. Hermanos, si no lo hacemos, se va a desatar todo lo otro. Ese es el momento para orar y dar gracias. Totalmente cambiamos la mentalidad, el cambio de actitud. Presento la inquietud, le doy gracias a Dios porque confío en esa paz que me va a ayudar en ese momento, que sobrepasa todo entendimiento. Y es creerle a Dios que no hay situación, no hay inquietud que sobrepase la paz que Dios te puede dar en ese momento. Cuidará tu corazón y tu pensamiento. Esto es mi oración y podemos transformar esto en oración en esta mañana. El único que puede cuidar tu corazón y tu mente y llenarla de paz
en este tiempo que estamos viviendo, de tanta incertidumbre, donde la vorágine de cada día te lleva a vivir ansioso por el mañana, ¿cierto? Uno siempre está preocupado por el mañana, nadie se preocupa por el ayer, ¿cierto? ¿O alguien está preocupado por el ayer? ¿Cuántas veces hemos estado preocupados, ansiosos por un examen, por dar una charla delante del público, por lo que me va a decir mi suegro en la primer charla cuando me siento en la mesa? Y cuando termina o cuando voy a una cita con el médico, una operación o lo que sea, y después digo, de cuando la pasamos, ¿no es cierto? No era tan grave. Uno se preocupa siempre por el mañana. Ahora decía, qué bueno pensar que tenemos el Dios del mañana, porque el mañana está a cargo de nuestro Dios. Bueno, descansar. Ahora vamos a seguir leyendo allí la palabra. Volvemos a Mateo en el capítulo 6. El Señor hace énfasis en esta palabrita que es no se preocupen. Fíjense en Mateo capítulo 6, 4 veces, desde el versículo 25 al 34, Jesús utiliza esta frase, cambiando algunas palabras, pero siempre la idea es la misma. Mateo 6, versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Versículo 27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Versículo 31. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Y el versículo 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana. Miren si esta palabra la podríamos hacer carne en nosotros. ¿Cuántos dolores de cabeza me ahorraría? Voy a hablar en primera persona. No angustiarme por el mañana. Es un principio bíblico. Qué poco lo llevamos a la práctica. Desperdiciamos los días porque estamos angustiados por el mañana. Es increíble. Aparte la palabra es bastante clara, dice, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. No te está diciendo que no vamos a tener problemas. Esto es medio tragicómico. Está diciendo la palabra, el mañana también va a traer su propio afán. Ocupate mejor del hoy. Pero 4 pasajes, ¿no es cierto? Hay un énfasis acá en la preocupación. Pero ¿cuál es la raíz de la ansiedad? ¿Dónde reside el problema? ¿Por qué uno es ansioso? Y creo que la misma palabra lo define en esta pequeña porción. Porque allí en el centro de estos versículos, en el versículo 30, dice el mismo Jesús, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? ¿Dónde reside el problema? ¿Dónde está la raíz de la ansiedad? En la incredulidad. Ahí nace todo. Cuanto más yo confío en el Señor, y de eso venimos hablando en el último tiempo, en la confianza en nuestro Dios. Cuanto más confianza, más comunión tengo yo con el Señor, más certeza tengo de sus promesas, menos ansiedad vamos a sufrir en el día a día. Y la palabra de Dios dice, Salmos 56:3, se los leo, yo estoy leyendo la versión NBI, Salmos 56:3, dice la palabra de Dios, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. Pensaba un poco en esto.
La palabra de Dios no quiere decir que cuanto más fe tenga yo, desaparecen automáticamente los problemas, no vas a tener más ansiedad, no vas a tener más angustia, no estamos hablando de eso, eso va a seguir estando. Ahora, lo que estamos hablando es el cambio de actitud cuando lo tengo que enfrentar, cuando llega ese momento. El miedo ya no te va a paralizar cuando llegue esa situación, el miedo no te va a tener atado, sino que cuando llegue el momento, vamos a poder decir como David, en el día en que temo, yo en ti confío. Confío en Dios, dice, y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. Fíjense cómo cambia. En 2 versículos ya cambió la cabeza del salmista. Él arranca diciendo, en el día que temo, en el día que estoy angustiado, en el día que sufro de ansiedad, que me agarra uno de esos ataques, en el día que el corazón se aceleró, que las pulsaciones están yendo más fuerte de lo común, de lo diario. En el día en que temo, dice David, yo en ti confío y no me hundo. No doy rienda suelta a esos pensamientos. Desactivo en el momento. Pongo la mirada en ti en el día que temo. Y dice, confío en Dios y alabo su palabra. ¿Qué quiere decir? Me pongo a pensar en las promesas de Dios, en lo que Él me dijo. Y ahí sigue diciendo, confío en Dios y no tengo miedo. En 2 versículos, lo que cambió de David no fue la situación, sino cambió su mentalidad y su forma de enfrentar esa situación. La palabra de Dios dice, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Yo no sé si alguno de ustedes tiene que hacer algún depósito en esta semana. No les quiero generar ansiedad en este momento. Pero acá la palabra nos invita a hacer un depósito. El mismo Señor dice, depositen en mí toda su ansiedad. Porque yo tengo cuidado de ustedes. Lo dice Pedro, depositen en Él toda ansiedad. No está diciendo que no vas a tener ansiedad, te está diciendo, vas a tener ansiedad, momentos de ansiedad. Por eso, cuando llegue ese momento, deposítalo en el Señor. Porque hay una promesa, Él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5:7. No quiero tardarme mucho más, pero quería compartir en esta mañana un ejemplo claro que está en la palabra, en la historia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10. Acompáñenme si quieren, primer libro de Samuel. Justamente en la reunión de oración, Edu, el otro día vos mencionaste esta historia, yo ya la tenía en mente. Primer libro de Samuel. Perdón, primero vamos a ir al capítulo 13 y después volvemos. Dice el título en primer libro de Samuel, capítulo 13, que Samuel reprende a Saúl. No sé cuántos recuerdan esta historia. Dice que Saúl, que reinó de los 30 hasta como los 70 años. Él tenía a cargo un grupo de soldados, el primer rey de Israel. Dice allí que tenía como unos 3.000 soldados. Primera de Samuel, capítulo 13. 2.000 tenía él, 1.000 le dejó a Jonatán, a su hijo. Y dice que atacaron a un grupo de filisteos. Se metieron con una banda peligrosa del momento, ¿cierto? Ustedes recordarán lo que pasó después de David con el filisteo, con Goliat. Dice que ellos atacaron a una guarnición de los filisteos y este rumor, esta historia, esta noticia se corrió por todo Israel, se enteraron todos y obviamente no iban a esperar que los filisteos se queden de manos cruzadas. Los filisteos dice que prepararon sus carros, sus caballos, todos los soldados a combate y se armó el pelotón, el batallón. Versículo 5 dice, los filisteos se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3.000 carros, 6.000 jinetes, un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar.
avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Y acá llega el momento, ¿cierto? Ustedes piensen en los israelitas. ¿Qué pasa cuando llega la situación en que el enemigo está allí al acecho? Cuando llega esa situación, fíjense todo lo que generó esto en el pueblo de Israel. Me gusta prestar atención a cada palabra que nos dice, nos detalla esta historia. Los israelitas, dice el versículo 6, se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Se sentían en aprietos, en apuros, amenazados. Piensen en cuántas situaciones, quizás hoy en día, alguna situación que nos tiene en apuros, en aprietos, que nos sentimos amenazados. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. En apuros, presionados, se sentían amenazados, algunos se escondían, no sabían para dónde correr. Una situación que les llegó, que les generó un desconcierto total. Algunos se escondían, algunos huían, otros decían, ¿qué hacemos? Le vamos a hacer frente. ¿Qué hacemos? Desconcierto total. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba, que dice, temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel. Quédense ahí, pero en el libro de Samuel, en el capítulo 10, 7 y 8, Samuel le dice a Saúl que lo espere 7 días a él. Le contó todo lo que iba a pasar y Samuel le dice a Saúl, espérame 7 días que yo llegue, porque iban a ofrecer unos sacrificios antes de enfrentarse a la pelea, etcétera, etcétera. Espérame 7 días. Cuando te dicen 7 días, son 7 días. ¿Qué pasó? Sigamos con la historia. Saúl estaba en Gilgal y allí estuvo esperando, dice el versículo 8, 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Estábamos en el 7º día. Y como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. Claro, en apuros. Algunos corrían para un lado, otros para el otro, llenos de miedo, temblaban de miedo, algunos se escondían. Saúl mira el reloj, dice, escúchame, me dijo 7 días, no llega, ¿no? La impaciencia de algunos. Dice que la situación comenzó a desbandarse. Los soldados se desbandaban, la situación se le fue de control. En ese momento, dice que Saúl ordenó que le traigan el holocausto y los sacrificios de comunión, y él hizo el holocausto. Y en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, ¿qué pasó? Llegó Samuel. Imagínense, ¿no es cierto? Allí las manos media ensangrentadas de Saúl, cuando estoy diciendo, bueno, listo, levanta la mirada y viene caminando Samuel. ¿No te dije yo que esperes 7 días? ¿Qué le dice? ¿Qué hiciste? Le dice Samuel a Saúl. ¿Qué hiciste? ¿Y qué le responde Saúl? Y me encanta, porque esto demuestra nuestra condición, cómo somos nosotros. A Saúl Dios le había dado una orden a través de Samuel. Espérame mi tiempo, no ponga la mano donde no la tenés que poner. Pero Saúl se excusa delante de Samuel y le dice, miren, pues como vi que la gente se desbandaba, la situación se me iba de
de control. También vi que vos no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas. Pensé, fíjense, ¿dónde estaba su mirada? En lo que le estaba ocurriendo allí, en esa situación que lo invadió. Él está diciendo, tenía a los filisteos ahí, vos me dijiste 7 días y ya iban 6 y medio, y la impaciencia, y encima, agrega, pensé que los filisteos ya estaban por atacarme. ¿Cómo la mente funciona, ¿no es cierto? Cuando le damos rienda suelta, él ya se había imaginado todo lo que le iba a pasar si no hacía eso que tenía que hacer. Él metió la mano. Y hay de las veces que metemos la mano en las decisiones que tenemos que tomar en esos momentos donde está todo pata para arriba, los momentos de caos y confusión, y queremos tomar una decisión apresurada en ese momento, y los dolores de cabeza que nos llevamos. Tomar decisiones que sabemos que no nos corresponden, que no son el tiempo todavía. Pero claro, como vemos que los filisteos están ahí, como vemos que se está desbandando la situación, se nos está yendo de control, nos volvemos impacientes porque creemos que en el tiempo nuestro tenía que actuar Dios. ¿Y qué le dijo Samuel? Te portaste como un necio, como alguien que no piensa, como un tonto le está diciendo. Es cruel, pero le está diciendo, está hablando de parte de Dios. Si yo te dije, si Dios te había dicho, tenía que esperar, tenía que confiar, ¿por qué metiste la pata? Y podemos atacarlo nosotros a Saúl, pero yo miro mi realidad. ¿Y cuántas veces en esas situaciones que parece que todo se va de control, queremos colaborar nosotros con Dios y anticipamos cualquier cosa que Dios tenía planeada porque digo, no, Señor, esto se te fue de las manos, mejor actúo yo porque no tenés idea de lo que está pasando acá. Se me desbandan los soldados, tengo el enemigo enfrente, me dijiste 7 días y ya van 6 y medio. Claro, lo mató la ansiedad a Saúl. La impaciencia lo mató. Y le llevó a meter la pata hasta el fondo. Le dijo Samuel, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Saúl, la ansiedad te ganó. Metiste la pata y te perdiste las bendiciones más grandes de parte de Dios. El que espera en Dios tiene esa bendición. Por eso, no es para darle a Saúl hoy en esta mañana. Es para decir, mi vida se está reflejando y yo no quiero meter la pata otra vez como Saúl. No quiero que la ansiedad me gane, me domine. Por eso, podemos decir en esta mañana como David, en el día que temo, yo en ti confío. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. Depositemos toda nuestra ansiedad en Él. Es una invitación en esta mañana. Depositemos toda nuestra ansiedad en Él, porque Él cuida de tu vida, de la mía. Claro, cuando ahora leemos de vuelta el Sermón del Monte y el Señor nos dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿No tiene la vida más valor que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Depositemos nuestra ansiedad en el que nos trajo a esta vida, a este mundo. El que decidió cuándo empieza y cuándo va a terminar. El Dios que tiene el control del mañana. Es difícil, yo sé, porque lo hablo en primera persona. Siempre estoy pensando 4 o 5 días más adelante. Pero por eso el Señor quizás me trajo esta palabra y pueda ser de bendición con cada uno de ustedes. En el momento oportuno para entregar eso al Señor es apenas ese pensamiento llega acá, apenas llega esa situación. Transformemos eso en algo que pueda ser de bendición para nuestra vida. Presentemos
eso en oración, ruego y demos gracias. ¿Por qué? Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a estar actuando en ese momento y va a estar cuidando tu corazón y tu mente. Que vos y yo no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. El Espíritu de Dios lo puede hacer. Es esa paz que no entendemos, pero yo creo que es así. Muchas veces lo hemos experimentado y debemos seguir insistiendo en esto. Amén. Vamos a orar. Les invito a que allí, en esta mañana, sea una mañana de depositar nuestra ansiedad, aquello que estamos viviendo en manos de nuestro Dios y creyéndole, batallando con la incredulidad, que es lo que nos lleva a tener esta ansiedad. Decir, Señor, yo creo en tus promesas. Gracias, Señor, porque vos tenés cuidado de nosotros. Y si cuidas de las aves, como dice ese himno, ¿cómo no vas a cuidar de mí? Si tú las alimentas, si tú las abrigas, ¿cuánto más a cada uno de nosotros? Ayúdame, Señor, en mi incredulidad, a recordar una vez más cada una de tus promesas, a abrazar tu paz. Reconocemos que muchas veces nos ataca la ansiedad, la angustia, el temor, pero queremos hacer como David, en el día en que llega el miedo, decir, Señor, yo en ti confío, alabo tu palabra, confío en ti y no tememos. Por lo contrario, te damos gracias, porque podemos depositar toda nuestra ansiedad en ti y saber que esa paz grandiosa, magnífica, abraza nuestros corazones, nos trae el pronto auxilio en esa tribulación, Señor, y cuida nuestra mente, cuida nuestro corazón de cosas peligrosas que a veces caemos por tener la mirada acá y no en ti. Ayúdanos a levantar nuestra vista una vez más. Gracias, Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos y en esta situación que les toque estar viviendo en el día de hoy, que ellos puedan transformar esa ansiedad en adoración a ti. Ponemos nuestra confianza en el Dios creador del universo. En el nombre de Jesús, amén. Amén.